Sin este tipo de obras, infraestructuras y particularmente sin este canal, Canadá nunca hubiese sido posible. Este sitio, más que una obra de ingeniería, es una historia apasionante llena de injusticias, esperanza, hambruna, luchas, industrialización y abandono, para finalmente poder renacer de sus cenizas. Vamos a recorrer juntos 14 kilómetros enmarcados en 200 años de historia y al final vamos a comprender cómo a veces aquellas cosas que suceden en el pasado pueden repercutir en la gentrificación del futuro. Pero antes que nada, comprendamos cómo aquí las aguas de un río fluyen en el sentido contrario. Ontario está para allá, el Atlántico está para allá, eso quiere decir que el agua va para allá y efectivamente así es en su gran mayoría, porque lo que se dieron cuenta es que aquí, pegado a la orilla, hay una contracorriente que permite que la gente navegue hacia allá, pero dicha contracorriente termina en este punto. Es por eso que Montreal no tuvo otra opción y tuvo que fundarse exactamente en este sitio. Ven que el cuento como que sí va a ser verdad, porque estos dos van más al centro, sobre todo el que está más lejos. Vean, ya cogió muchísimo más velocidad, pero vean que estos dos que vienen aquí vienen más pegaditos a la orilla y sí se ve que el agua es diferente. Entonces yo creía que era puro cuento, pero sí es verdad. Aquí hay una corriente que va para este lado y la corriente principal sí va para ese lado. Bueno, pues si ya tenemos la contracorriente, esto estuvo súper breve para llegar hasta el oeste canadiense. No, porque justamente aquí nos vamos a encontrar con un obstáculo como pocos otros vamos a encontrar en este país. A unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad se encuentra una sección que se llama los Rápidos de Lachine. Y esa cosa sí no la puede atravesar nadie. Aquí el señor Jacques Cartier, que es nuestro Cristóbal Colón francés, dijo: el sonido que escuché ahí es el sonido más espantoso, fuerte, infernal que he escuchado en toda mi vida. Nadie pasa por ahí. Vamos y se los enseño rápidamente. Ustedes me dicen si el tipo era un llorón o si tenía la razón. Bueno, pues ustedes ya lo oyeron, parece que el hombre sí tenía algo de razón, estaba como complicado pasar por ahí. No obstante, manda mover algunas rocas para que por lo menos barcos que vienen de Ontario sean capaces de ir en el sentido de la corriente y puedan pasar por ahí. Eso no deja de ser una medida y un poquito temeraria, pero más de un marinero valiente se le mide el asunto. Oigan, ¿no se les hace como raro que estuvieron ahí 200 años comerciando con las uñas tratando de llegar a Ontario antes de proponer una verdadera solución? ¿Y saben por qué sucedió eso? Porque finalmente los canadienses se dieron cuenta que el pasto literalmente era más verde del lado del vecino. Por ahí hubo ciertos intentos por hacer unos canales rudimentarios, pero que nadie le echó ganas y se vieron dejados ahí al abandono. Ya por allá como por 1815 se ve que Estados Unidos es capaz de construir un primer canal en su territorio y ahí es cuando aquí Canadá comienza a pellizcarse, porque en ese momento tanto Canadá como Estados Unidos están en búsqueda de la conquista del oeste de cada uno de sus países. Y es por eso que en ese momento varios hombres de negocios canadienses se asocian y dicen: vamos a hacer un canal, ya les tenemos el diseño, ya le tenemos el trazado, así que vamos a darle con toda. Y es así que finalmente entre 1821 y 1825 se llevó a cabo la construcción de dicho proyecto y vemos ahí la primera versión del canal Lachine. Pues ahí salen con una solución tan buena que terminan siendo víctimas de su propio éxito. En 1825 finalmente se abre la primera versión del canal. Va a tener solamente 1.5 metros de profundidad, más o menos unos 4 o 5 metros de ancho, por unos 20 metros de largo en los sitios donde están las cámaras. Las cámaras son los sitios que funcionan como elevadores para hacer subir o bajar los barcos dependiendo de la necesidad. Esta primera versión tiene muchísimo éxito. Definitivamente podemos decir que en ese momento nace la era industrial aquí en Montreal. Y de hecho, la era industrial de todo Canadá, porque se abre un pasaje que va a conducir directico toda la gente que viene incluso desde Europa hasta los lagos de Ontario. Pero ahí el canal se convierte en víctima de su propio éxito, porque solamente en 25 años su capacidad se eleva 7 veces, así que por allá en los años 1845 vamos a tener que agrandarlo por primera vez. Y es por eso que necesitamos aproximadamente unos 300 trabajadores que no con maquinaria, pico y pala a la antigüita, tienen que encargarse de excavar para que podamos ensanchar el canal. Y aquí esto no sé por qué me suena a historia contemporánea. ¿A quienes apelan los países del llamado primer mundo cuando toca hacer el trabajo más difícil, más complicado y peor pago? ¿Quiénes mejores para eso que los irlandeses que en ese momento salieron corriendo de su país a causa de la hambruna?
Pero lo que era definitivamente frustrante de ese trabajo es que trabajaban realmente por una miseria. Jornadas extenuantes de 12 a 14 horas sin ningún tipo de descanso para que les dieran ni siquiera dinero, unos bonos. Y con esos bonos comprar alimentos directamente de su empleador al precio que él disponía. Adivinen qué sucedió ahí con esa medida económica. Pues efectivamente ahí se produce una manifestación que uno ni se lo puede imaginar. Desafortunadamente muchas personas perecieron ahí, también hubo muchísimos heridos, pero ahí se produjo algo bastante importante. Fue el momento en que se sentaron las bases para los movimientos sindicales aquí en Canadá y también fue el momento en que se comenzaron a establecer las leyes del trabajo en este país. Miles y miles y miles de personas comienzan a vivir al lado y lado del canal. ¿Por qué? Pues hay dos razones. La primera es porque ellos participan directamente en la construcción, o sea que es bastante conveniente tenerlos cerca. Y segundo, porque la gente también va a trabajar en todas las industrias que se comienzan a instalar ahí. Era muy poco conveniente buscar vivir más lejos porque en ese momento los sistemas de transporte no estaban tan desarrollados como en este momento. Entonces usted simplemente caminando o en bicicleta en lo que pudiera de su casita al trabajo y a comenzar a trabajar. Pero vengan, démosle una miradita a cómo fue ese primer asentamiento, el famosísimo Griffintown, y volvemos acá. Amigos, bienvenidos a Griffintown, uno de los sitios que se ha desarrollado más en Montreal en los últimos 15 años. Pero antes de hablarles de él, quiero hablar de este edificio, que se ve muy tranquilito, muy viejito, muy grafiteado, pero que tenía una función muy especial. Si ven este puente que está aquí, este puente era un puente ferroviario. Pero si aquí pasaban barcos y el puente estaba atravesado, entonces ¿qué hacíamos? Pues miren, si nos acercamos, ahí se puede ver que este puente tenía la posibilidad de rotar. Entonces, el edificio encargado de hacer posible dicha rotación era este. Aquí había un personaje que se encargaba de controlar una serie de mecanismos, palancas, lo que sea, pistones, y hacía que este puente pasara de estar así a estar como está en este momento. Me gustaría poder decirles que todas las personas que trabajaron construyendo estos edificios y construyendo todo el canal vivían así de bien como las personas que viven en estos edificios. Pero les estaría diciendo una gran mentira. En realidad era absolutamente lo contrario. Y vean cómo ese duro trabajo se ve reflejado hasta el día de hoy. Estas son las esclusas. Les explico cómo funcionan. Básicamente las esclusas son un sistema de ascensores que van a permitir que un barco suba o baje de nivel dependiendo de en qué dirección va a dirigirse y funciona básicamente con agua. Para que esto se lleve a cabo necesitamos dos grupos de puertas, de entrada y de salida. Dependiendo de si queremos que el barco suba o baje de nivel, vamos a inyectar o vamos a extraer agua de la cámara. Y eso va a permitir que el barco siga navegando hasta que se encuentre la próxima esclusa o hasta que llegue a su lugar de destino. Y ahí es cuando unas monjitas se dicen, uy, aquí hay un negocio paralelo que no está nada, pero nada despreciable. En ese primer proyecto para agrandar el canal se dio también un gran papayazo que fue el comenzar a utilizar la energía hidroeléctrica. Es decir, todas las caídas de agua que se producen gracias a las esclusas se han convertido en un motor para generar energía eléctrica que va a alimentar a las fábricas que tenemos al lado y lado de ese canal. Entonces ahí se hicieron un gran cabezazo las personas que pensaron esto. En esa época casi que cada cual podía armar su empresa para cobrar energía, entonces había una por aquí, una por allá, pero en cierto momento apareció la intención de nacionalizar la electricidad y seguramente todos los que viven por aquí van a reconocer un nombre que es Hydro-Québec. Hydro-Québec dice, yo voy a comprar cada una de estas pequeñas empresas para integrarlas todas en una sola gran empresa. Y hasta hoy en día es dicha empresa la que nos permite tener aire acondicionado en medio de este calor tan berraco, estar calientitos durante el invierno y tener electricidad los 365 días del año. ¿Se fijaron que al lado de la refinería de azúcar había otra esclusa? Pues se me olvidó contarles que esa esclusa no es que sea al gratín, no es que uno no paga por eso. Eso a alguien tocaba darle dinerito para poder usarla y en ese caso en particular era a las monjitas que manejaban la casa San Gabriel. Porque en esa época todo ese territorio donde se vendría a construir este barrio pertenecía a esta comunidad religiosa. Por allá en los comienzos de mi canal hice un video relacionado a esa casa, una casa absolutamente espectacular que nos deja imaginar cómo vivía la gente cuando llegaba aquí. A esa casa llegaban mujeres extremadamente valientes que cruzaban el océano Atlántico para establecerse aquí, en estas nuevas tierras. Por aquí les dejo el link para que le den una miradita. Y ya que andamos por acá, pues démosle una mirada a este barrio. Pero sobre todo, analicemos la relación entre franceses e irlandeses. ¿Es que se trajeron los bonches del viejo mundo al nuevo mundo? Pues vamos a descubrirlo a continuación.
Miren amigos, este es el barrio Pointe-Saint-Charles a su interior y yo lo conozco muy bien, lo conozco tan bien que viví adentro de uno de esos apartamentos por allá en la época de la pandemia y de hecho ahí conocí al señor Planeta Juan, que si me está viendo, un saludo hermano, se hizo un videito aquí. Si quieren ver cómo se vive aquí al interior, vayan y vean el video de Juan. Ustedes traten de imaginarse ese sitio en la época industrial. Vean este edificio tan hermoso que actualmente son apartamentos. Esto en algún momento fue una fábrica. ¿Fábrica de qué? Pues aquí vean fábricas de muchísimas cosas. Tubos, ladrillos, cerámicas, textiles, colchones, camas. De todo lo que necesita un país para que pueda funcionar. Yo trato de imaginarme esa época aquí, gente trabajando de diferentes culturas, echando madrazos en francés, en inglés, en todos los dialectos que traían los irlandeses. Definitivamente tuvo que ser un momento épico para vivir. Pero ven que a pesar de esas diferencias culturales, tanto irlandeses como francófonos tenían unos grandes lazos de amistad, lazos que se afianzaban en la construcción de un nuevo país que estaban construyendo juntos, a tal punto que del lado francófono, aquí en Pointe-Saint-Charles, tenían su iglesia católica y al lado también los irlandeses tenían su propia iglesia. Vean, una gran muestra de cómo diferentes culturas y religiones pueden convivir juntas en el mismo sitio. Creo que nos dejan una gran lección de cosas que tenemos que aprender, particularmente en estos momentos que estamos viviendo en nuestra historia contemporánea. Como producto del canal no solamente nacieron estos dos barrios, también está mi barrio, el barrio Verdón, barrio obrero, sí señor, y también el barrio San Henry. Porque toda la gente que se necesita para trabajar a lo largo del canal no se concentra solamente en Griffintown y en Pointe-Saint-Charles. Para que se hagan una idea, 1 de cada 5 personas en esa época que vivía en Montreal estaba trabajando a lo largo del canal. Es una masa enorme de trabajadores y de personas que viven concentradas en un solo sitio. Pero vean que a pesar de eso, es aquí cuando la historia da un giro de 180 grados y nos demuestra que, definitivamente, todo aquello que sube tiene que bajar. El canal llegó a mover hasta 15.000 barcos al año y ellos estaban cargando mercancía correspondiente a unos 10 millones de toneladas. Y entonces ahí uno dice, ya lo ampliaron una vez, lo ampliaron una segunda vez, ya la tercera quedó como está, 40 metros de ancho, o sea que eso estaba volando. Pero si la cosa iba también, entonces, ¿qué pasó? Todos estaban gozando, todos estaban progresando. Bueno, sobre todo los dueños, los trabajadores ahí medio. Pero bueno, dejando ese tema a un lado, ¿qué pasó? ¿Por qué se vio el declive del canal? Pues ya se los explico. Se los puedo resumir en 3 factores. El primero, la llegada de los camiones. Los camiones comienzan a tomar muchísimo más espacio, son más económicos que ponerse a cargar las cosas en barcos, son mejores que los trenes, entonces chao tren, chao barco. Punto número 2, para que los camiones puedan transitar se necesita espacio. Entonces el espacio que estaban tomando todas estas fábricas comienzan a decir, papacitos, por favor me desocupan que por aquí voy a mandar mi nueva vía directa. Y el tercero, que es definitivamente el comienzo del fin de la era industrial aquí en Montreal, es que dicen, aunque ya el canal tenga 40 metros de ancho, esto ya no da más. Aunque lo quisiéramos seguir agrandando, es imposible para el tipo de barcos que se están haciendo en ese momento. Y ahí es cuando dicen, vamos a construir la nueva vía marítima sobre el río San Laurent. Eso está del lado de la Rive Sud, del lado de Brossard, Saint Constant, todo eso. Allá van a hacer un canal específico para barcos muchísimo más grande, muchísimo más enorme, que funciona hasta el día de hoy. Poco a poco las empresas se van mudando, otras simplemente se dan al abandono, algunos edificios rápidamente son transformados en diferentes tipos de funciones, particularmente la vivienda, y otros simplemente son dejados al abandono para siempre. El canal en sí se convierte también en un cadáver viviente, porque ahí no está pasando nada. Desde que cerraron las fábricas y las empresas, eso está ahí medio muerto. Pero finalmente aquí el gobierno canadiense reacciona y por allá en el año 2002 dicen, oigan, este sitio definitivamente ayudó a construir Montreal, Quebec, Ontario, todo Canadá, y por esa razón va a ser declarado un parque nacional. Ahí comienzan a meterle platica, comienzan a invertirle el asunto y vean qué pista ciclable, qué ciclovía tan hermosa que tenemos. Realmente vale muchísimo la pena pasearse estos 14 kilómetros y si usted quiere seguir, como lo es mi caso, después puede continuar por el río y se hace otros 14 de vuelta, pero con una vista diferente, pasando por los rápidos del señor Jacques Cartier. Amigos, en 14 minutos recorrimos 14 kilómetros enmarcados en 200 años de historia, la historia industrial de Canadá. Pero la próxima semana vamos a visitar sitios icónicos que vamos a encontrar a lo largo de este canal y vamos a ver cómo todo aquello que sucedió en el pasado hoy en día se puede estar viendo reflejado a través de la gentrificación. No siendo más, les envío un abrazo enorme y ¡a viento!